Luis Rosales Camacho nació en Granada el 31 de mayo de 1910, hijo de Miguel y de Esperanza. Profesión, escritor. Escritor en 3 modalidades principales: poesía, ensayo y crítica. Luis Rosales, un hombrón cetrino con unos ojos azules chiquirritines, o que detrás de las gafas parecen chiquirritines porque son un poquito miopes. Lo cetrino diríamos que viene del terruño y que se pierde en no sé qué noche morisca de las Alpujarras. Lo azul parece que selló o presagió la personalidad del poeta, el cual, con explicable coquetería, gusta de prolongar las 2 chispas azules que lleva en la cara, con tejidos azules de su preferencia, corbatas, chaquetas. Es tan violento ese contraste entre lo bazo y lo azul que casi lo temblaríamos. Me llamo Luis Rosales. Soy poeta y he nacido en Granada. Esta afirmación de su esencial condición de granadino aparece frecuentemente en muchos de los poemas de Rosales. Y es que en Granada nació y en Granada vivió los años decisivos de la infancia, la adolescencia y primera juventud, los primeros 20 años de su vida. Estos factores serán determinantes en su creación poética, y a ellos apelará continuamente en su obra. La ciudad donde nacimos se tiene siempre, no nos abandona nunca. Rosales nace en el seno de una familia numerosa. Serán 8 hermanos muy unidos en torno a sus padres. Y al fondo su ciudad, su Granada, que no es la que miramos con ojos de turistas, sino aquella íntima y familiar, que es el marco, la atmósfera que impregna sus años infantiles. Luego, su adolescencia y juventud, la ciudad en la que surgen sus amigos, sus primeros amores, sus primeros versos. La infancia es el momento en que lo aprendemos todo. Es el momento en que nos ponemos aprendiendo a ser hombres. Y yo creo que la infancia es siempre la misma. Lo malo es cuando llega la adolescencia, el descubrimiento del propio yo, y el descubrimiento del propio yo es lo que te pone enfrente del mundo conocido. Comenzando por tus padres. Me gusta recordar que he nacido en Granada. Libreros, una calle tan pequeña que iba a dar clase por la noche. La cerraba a la izquierda una pared arzobispal, una pared muy digna y casi sin ventanas. Generalmente la cubría una pizca de cielo desconchado. Sí, señor, así fue. No necesita que le diga mi nombre. No es preciso. No lo va a recordar. Con 5 años me llevaron al colegio de Calderón, que estaba en el final de la calle de Puentezuelas. Más allá del colegio estaba el campo. Allí las monjas con las tocas blancas y la primera miel de ver las niñas tropezones y alegres. No lo crea, no las notaba entonces al rozarlas, las notaba después. Hasta que un día sentí un retortijón en el recreo, maldita sea mi suerte. Con la prisa tardé en hacer de cuerpo. Me esforzaba en resolver aquel asunto pronto, y era peor, pues cuando tienes prisa lo haces todo al revés. Tal vez por esto se me pasmó la cosa en el momento justo. Desde luego, señor, la culpa es mía. Y al salir del retrete ya era tarde. La soledad del patio me dio en el rostro un golpe igual que la ventisca. Yo estaba tiritón y era por algo. Quedarse frío es el anuncio de un castigo. Sí, señor, así fue. No miento aún. Lo puede preguntar, y todos le dirán que en el momento de acabarse el recreo, el patio del colegio se convierte en un patio clandestino. Se extraña de sí mismo, se prohíbe. A mí me pasó igual. No sé por qué razón. Al sentirme culpable en el centro del patio, sin mirar, sin andar, sin hablar, sin reír, me fui quedando cada vez más corto, más clandestino y monosílabo. Luego
Recuerdo un chancleteo y una apresuración que llegaba hasta mí bisbiseando. «Venga conmigo, caballerete». Y Sor Inés tenía una voz nabucodonosora y atiplada, tan inmediatamente ejecutiva que mi inocencia comenzó a funcionar porque su voz me puso en movimiento. Un movimiento tren y pequeñito como un furgón de cola que marchaba tras ella. Nadie sabe hasta dónde puede llevarle la obediencia, y atravesando el patio llegamos hasta el cuarto que hay en el hueco de escalera contiguo al rectoral. Un cuarto excomulgado que nunca vimos sino en alguna pesadilla. Y al entreabrir la puerta se volvió a mí para decirme: «No rechiste, entra en el cuarto de las conejas y vístase de niña». Chitón y punto en boca. Sí, señor, así fue. Sentí un sonrojo. En cuanto la escuché, se me quedó el oído pegado a sus palabras. Y entonces vi que aquella habitación con el techo inclinado era el ropero de las niñas, y se encontraba dividida en sectores igual que en el termómetro ya está señalizada la ascensión de la fiebre. Cada sector tenía una fiebre concomitante y unas prendas distintas: uniformes, sombreros, cuellos almidonados, medias de esas llamadas conejeras, enaguas estantiguas, y es curioso, había un montón de bragas que ya entonces me parecieron demasiado preliminares. Había también otras fosforescencias. Sí, señor, así fue. No me pregunte nada. Cuando se sufre tanto solo se quiere vivir menos. Es lo único que importa, pero no lo consigues. Nadie lo puede conseguir, porque el dolor es una instantánea que totaliza nuestra vida y lo sientes llegar de una manera tan despiadadamente concentrada que su empujón arrastra migajas y verdades. Sí, señor. Así supe que el dolor destituye al pasado, que el dolor totaliza la vida y por eso es injusto, y por eso es inexplicable. Mas se asemeja tanto a cualquier otro sufrimiento que en una misma sensación de dolor pueden establecerse de segundo en segundo correspondencias imposibles. Esto es lo que sentí. No cabe vivir más. Solo quiero decirle que esa vestiduría me causó un sufrimiento tan intenso que recorrió mi cuerpo hasta llegar a hoy. No sé cómo, no sé. Pero con él vino hasta mí la despreguntación y viví en un dolor mi vida entera. Al ponérmela en agua, tuve la sensación de entrar por vez primera en la oficina. Al ponerme las medias sentí un dolor de parto. Al ponerme las bragas se me cayó una mano en el infierno y vi la mano arder y yo seguía vistiéndome sin manos. Sí, señor, así fue. Aún me dura la humillación. El uniforme era tan largo en mi cuerpo de niño como si me vistiera con la guerra civil. Y cuando todo estaba terminado, me puse en la cabeza un sombrero de niña, y aquel sombrero era la muerte de mis padres. Don Miguel Rosales Vallecillos, el padre, tenía un próspero comercio en la popular y pintoresca plaza de Vivarrambla, en el corazón de la ciudad. El negocio se llamaba La Esperanza y era una mezcla de mercería, pasamanería y paquetería. Su hijo Luis ha dicho poéticamente de su padre que es la persona a la que más ha querido en este mundo. Era un hombre distinto de todo lo que yo he conocido. Por ejemplo, mi padre era comerciante. Siempre que había un pequeño o grande disgusto entre comerciantes, solían llamarlo a él para que lo solventara. Y tú que fuiste la persona a quien más he querido en el mundo, tú que sigues llamándote Miguel, tú que sigues llevándome en la voz igual que azúcar desleída, y eras hijo del pueblo, y eras seguro y minucioso como los movimientos del cirujano en el quirófano, y trabajabas por entero como trabajan las raíces en la tierra y las monjas hospitalarias, y hablabas poco a poco, como el minero busca la salida en la mina cuando se ha hundido la galería, y hablabas lentamente, y eras cabal, irrevocable y generoso, tan generoso e irrevocable que bastaba mirarte para saber que tenías que morir de una corazonada. Ahora que estamos juntos, como la sed pega los labios,
quiero decirte solamente una cosa. Quiero decir que te marchaste un día, eran las 2 de la mañana, para que todo se enderezase, para que todo se hiciera necesario y para que todos los hermanos pudiésemos llevar la vida puesta, como se lleva el brazo a la oficina. Y ahora sigues llamándote Miguel y haciéndote Miguel tras de todas las puertas que se abren. Y ahora sigues llamándome tras de todas las puertas que se cierran, para que no me desanime. Y tendrás un despacho al borde de una acera, quizá un departamento, en donde llevarás el inventario de las cartas que no llegaron nunca a su destino, para tomar alguna provisión, y mirarás el reloj de cuando en cuando para ajustar los hombres y los días, para que todo siga creciendo, para que todo siga. Y llevarás, sin que nadie lo sepa, algún negocio, tal vez algo importante, como la contaduría de las gotas de lluvia que precisa la tierra para fructificar. Y seguirás haciendo números como quien hace hijos, y seguirás haciendo hijos, y seguirás amortiguando el resplandor del oro aún en tu propio anillo matrimonial, porque la muerte no interrumpe nada. Doña Esperanza Camacho afrontaba con tacto y prudencia los problemas propios de una familia numerosa. Uno de aquellos días en que yo la acompañaba en su trabajo, ella me dijo: Luis, yo estoy segura de que quieres a papá más que a mí. Yo me callé porque era verdad. Pero desde aquel día todo cambió. Y ahora vamos a hablar, ¿sabéis? Vamos a hablar mientras recuerdo, madre, madre, mientras recuerdo que hemos vivido el mismo corazón durante largos meses, que yo he vivido de ti misma durante 9 meses, que yo, que tú lo sabes, he vivido doliéndote, doliendo para ti durante largos meses en que tú me escuchabas porque entonces dolía, porque hablaba doliéndote durante largos meses, porque decía doliéndote mi nombre. Y era un latido escrito y una sangre con prisa entre tu sangre durante varios meses, durante todo el tiempo que es necesario hablar, durante todo el tiempo que aún estamos hablando, que aún estamos doliendo en algún sitio que Dios debe tener. Porque tú sabes bien, tú sí lo sabes, tú siempre lo supiste, que eres tú quien me cuida, que eres tú quien me sigue cuidando, que es tu paso quien suena en mis latidos, que yo he dolido mucho para lograr vivir, que yo he seguido consumiéndote, que yo he querido seguir haciendo desde entonces aquel viaje de la sangre que empuja y quiere circular entre dos corazones, dentro de un mismo cuerpo. Que yo sigo doliendo todavía allá en el centro de tu vientre, allá en el fruto de tu vientre, y encendiéndome en él, y ardiendo de tu carne, de tu habilitación y de tu sangre. Luis Rosales estudia el bachillerato